evaluación de las técnicas y aplicaciones de las diferentes unidades de la plataforma tecnológica de Biorren UFRO. Por lo que durante todo este mes de enero vamos a seguir contando con increíbles charlas de especialistas de aplicación de empresas proveedores de instrumentación científica relacionadas a los equipos que posee nuestra plataforma tecnológica. En esta ocasión es un agrado tener con nosotros a dos expertos de la empresa Hitachi, a Miguel Mendoza, gerente general de Hitachi Latinoamérica Chile y senior regional manager de Hitachi Latinoamérica. De profesión tecnólogo médico, egresada de la Universidad Diego Portales, con sus especialidades en inmunohematología básica y avanzada en el Tecnológico de Monterrey, también con una subespecialidad en enfermedades transmisibles, certificado en el Instituto de Salud Pública de Chile, y un MBA en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios Europea en España. Además, posee una maestría en Gestión de Procesos y Comercio Internacional en la Universidad Isabel I de España. También contamos con la increíble presencia de Marjorie Conde de Cubillán, que posee una profesión de ingeniería en materiales industriales en Venezuela. Posee especializaciones en microscopía electrónica que realizó tanto en Perú como en Venezuela. Desde el 2020 es la encargada de brindar soluciones tecnológicas a través de la técnica de microscopía electrónica, representando a la marca Hitachi, encargada de dirigir y asesorar estratégicamente proyectos en el área de microscopía electrónica, microscopía de fuerza atómica y microanálisis de productos de Hitachi High-Tech en el territorio suramericano. Trabaja en áreas de investigación como lo son los materiales, nanomateriales, mineralogía, industria forestal, aeroespacial, forense, entre otros. El día de hoy ellos compartirán con todos nosotros la charla titulada Sistemas STEM EX y sus ventajas en el mundo de materiales, programas STEM de Hitachi High-Tech y los desafíos para la región. Muy buenas tardes a ambos. Primero que todo, muchas gracias por su presencia en esta jornada. La audiencia es toda suya. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. Y bueno, vamos a dividir esta presentación en dos. Primero les voy a hablar yo de la parte de la aplicación de microscopía electrónica en el área de materiales. Y luego le cederé la palabra a mi compañero Miguel Mendoza para que hable del proyecto STEM que se desarrolla en Hitachi como apoyo a la educación. Compartir pantalla. Por favor, si se ve. Ok, fíjense, antes de comenzar a explicarle las aplicaciones que tiene la microscopía electrónica en los materiales, quiero hacer una especie de un repaso de lo que es la microscopía como tal, ¿no? Hay ciertos principios que debemos todos manejar para que nos entendamos. Entonces quiero mostrarles que en un principio, bueno, la microscopía electrónica surgió gracias a la investigación en biología y se necesitaba el desarrollo de equipos que nos permitieran a nosotros tener una mayor resolución. En ese momento lo que se empleaba era microscopía óptica, pero lamentablemente la microscopía óptica nos da una resolución entre 1 y 15 micras. Cuando estamos hablando de resoluciones por debajo de ese valor, los biólogos, en ese caso aquellos que estaban estudiando el desarrollo de medicamentos, bioanalistas, biólogos y médicos, requerían entonces el estudio de virus y bacterias y para ello necesitaban una mejor resolución. Entonces, en vista de eso, se empezaron a preguntar, bueno, ¿qué podemos entonces nosotros desarrollar que nos permita determinar esas características, ¿no? Y fue allí cuando surgió el desarrollo del microscopio electrónico. Solamente para comparar un poco, sabemos que cuando estamos utilizando un microscopio óptico, que en realidad debería llamarse microscopio fotónico, utilizamos es un haz de luz, ¿no? En los microscopios electrónicos lo que utilizamos es un haz de electrones. Y estos electrones necesitan además de una serie de sistemas que lo permitan enfocar. Entre ellos están unas lentes. Ya evidentemente las lentes no pueden ser lentes de vidrio,
como estamos acostumbrados a conocemos, sino que tienen que ser lentes electromagnéticas. Y estas lentes generan una corriente, un electromagnetismo que jala estos electrones y los acelera hasta la superficie de la muestra. Ahora, eso funciona tanto o es así en microscopía electrónica de transmisión y de barrido. La diferencia que existe entre estos dos es que en transmisión el haz debe atravesar la muestra, mientras que en barrido solamente debe llegar a la superficie. Ambos sistemas requieren también un sistema de vacío, de alto vacío, para colocar las muestras, para que estos electrones no interactúen con las moléculas de aire, sino que lleguen la mayor cantidad de ellos a la superficie del material que nosotros queremos evaluar. Además de ello, un microscopio electrónico de barrido cuenta con lo que nosotros denominamos bobinas deflectoras, que es la que hacen esa inclinación del haz para generar el barrido sobre la superficie de la muestra. Por eso es que su nombre lo indica. Hace una especie de barrido sobre la superficie de lo que vamos a observar. Entonces, cuando ellos se pusieron a estudiar, dijeron, bueno, tenemos que buscar una fuente que sea lo suficientemente pequeña para que nos permita entonces a nosotros tener esa buena resolución. Y allí fue cuando se toparon con los electrones que están presentes en todos los átomos y son partículas estables de carga negativa cuya longitud de onda es aproximadamente de 0.05 angstroms y esto permite entonces tener una mayor resolución. Generalmente en microscopía se tiende a confundir lo que es resolución con lo que es magnificación. ¿Okay? Magnificación es cuando nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, ¿no? Lo estamos viendo a 10x, a 20x, a 100x, pero eso necesariamente no significa una buena resolución. Entonces, cuando nosotros hablamos de resolución, es la capacidad de resolver distancias de determinado tamaño. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos, fíjense, esta es la fórmula de resolución, cuando nosotros tenemos una longitud de onda menor, la resolución tiende a ser mayor. Y por eso que nosotros podemos tener una mayor resolución cuando se está utilizando un haz de electrones en lugar de un haz de luz. Entonces, repito, resolución es la capacidad de diferenciar dos puntos de determinado tamaño, ¿okay? Que tengan una distancia o un espaciamiento de determinado tamaño. Cuando nosotros decimos que tenemos un microscopio que resuelve 10 nanómetros, entonces quiere decir que si yo tengo dos superficies equidistantes de 10 nanómetros, yo las voy a poder diferenciar y las voy a ver como dos partículas. Hay equipos que no llegan a esa resolución, entonces en lugar de ver dos superficies o dos partículas, solamente van a ver una, o sea, va a ver borroso, entonces no logra resolver. Entonces en esta imagen quiero mostrarles que estamos aumentando y estamos teniendo buena resolución. Resolvemos lo que está sobre la superficie de ese insecto. Entonces hay otros principios que tenemos que tomar en cuenta, que son principios cualitativos y semi-cuantitativos. Los cualitativos son aquellos elementos químicos que están presentes en la zona irradiada por el haz. Generalmente en esto tenemos lo que es las señales de electrones retrodispersos, electrones secundarios, ¿okay? Y otra serie de señales que son catodoluminiscencia, mientras que en los semi-cuantitativos es cuando hacemos uso de otra técnica denominada EDS, que es la que nos permite a nosotros realizar un análisis químico semi-cuantitativo de nuestras muestras para saber cuál es su composición. ¿Okay? Y entonces estas son las señales que generalmente se emite desde una muestra. Tenemos entonces un haz de electrones que incide sobre la superficie, se generan una serie de señales, pero dentro de ellas la más importante es electrones retrodispersos, electrones secundarios y rayos X característicos. Entonces aquí ya empezamos a hablar de ciertas características que nos puede brindar un microscopio electrónico de barrido. Electrones secundarios lo que nos indican es la superficie de la muestra, ¿okay? Nos da señal de la superficie y nos da información de la topografía. Electrones retrodispersos lo que nos permite es obtener composición química del material. Él nos va a dar una señal
que nos va a determinar los diferentes elementos que pueden estar presentes. Aquellos elementos de mayor peso atómico se van a observar más brillantes y aquellos elementos de menor peso atómico se van a observar un poco más opacos. ¿Okay? Y luego tenemos los rayos X característicos, que es lo que se utiliza para EDS, para realizar el análisis químico semi-cuantitativo. Este es un corte transversal de un equipo de un microscopio electrónico de barrido. Entonces vemos que está conformado por un cañón, en donde nosotros vamos a tener un cañón de electrones que va a ser el emisor. Generalmente se utiliza en una emisión termoiónica, que es, siempre lo comparo con un foco, un bombillo de los que tenemos en casa, que están empacados a vacío y que son sometidos a una diferencia de potencial que genera un calentamiento de ese filamento y eso obliga a ese material a emitir electrones. Es prácticamente lo mismo que acontece en un microscopio electrónico de barrido. Entonces tenemos nuestro filamento, colocamos una diferencia de potencial, obligamos a que se emitan electrones, posteriormente viene una serie de aditamentos, las lentes condensadoras, como ya le indiqué, que generan una corriente electromagnética que es capaz de acelerar ese haz hacia la muestra. Luego tenemos las bobinas deflectoras, que es la que generan el movimiento de barrido, una lente objetiva, que es la que permite cerrar un poco más ese spot del haz para tener una mayor resolución. ¿Okay? Entonces se generaron y se desarrollaron también diversos detectores, entre ellos los que les mencioné, el detector de retrodispersos, que siempre está sobre la muestra, ¿okay? Para captar todos esos electrones que se generan con diferencias de energía para determinar la composición del material. Tenemos el detector de electrones secundarios, ¿okay? Y tenemos el EDS, que generalmente está a 45 grados de la muestra. Ese es generalmente, porque hay detectores nuevos que son los llamados detectores flat, que se colocan sobre la muestra para entonces realizar lo que nosotros denominamos nanoanálisis. Entonces, como ya les indiqué, tenemos el cañón de electrones, que es nuestra fuente de poder. Aquí simplemente les coloco un esquema para que puedan observar que hay una diferencia de potencial. Este viene siendo el filamento. Tenemos un cilindro Wheeler, que es el que nos ayuda un poco a frenar esa cantidad de electrones que se emiten, y adicionalmente se contiene un ánodo, que es el que va a acelerar esos electrones hacia la superficie de la muestra. Y estos son los dos tipos de filamentos que generalmente se utilizan, que son los termoiónicos. Dentro de los termoiónicos tenemos los filamentos de tungsteno y de hexaboruro de lantano. Actualmente, Hitachi tiene un amplio desarrollo en el filamento de tungsteno que llega incluso al brillo, a la resolución de un filamento de hexaboruro de lantano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el filamento de tungsteno es más económico, ¿okay? Y puede ser cambiado por el usuario. Simplemente destapa el equipo, saca el cilindro Wheeler, coloca el nuevo y en cuestiones de 5 minutos el equipo puede estar nuevamente en funcionamiento. Cuando estamos hablando de un hexaboruro de lantano, lamentablemente no lo puede cambiar el usuario. Y nosotros lo que siempre estamos buscando es que el usuario sea lo más independiente posible. ¿Okay? Además que eso incide en un gasto, porque hay entonces que traer un técnico de servicio que haga ese tipo de cambios. Y para evitar eso, por eso Hitachi ha desarrollado una amplia, ha desarrollado lo que es la línea de desarrollo de filamentos de tungsteno, ¿okay? Capaces, como les digo, de tener un brillo y una resolución igual al del hexaboruro de lantano. Entonces aquí tenemos ciertas características que tienen este tipo de filamentos. Les vamos a pasar rápidamente, pero también quiero comentarles que aparte de las emisiones termoiónicas, tenemos otros dos tipos de emisiones, que es el efecto de field emission, ¿okay? De cátodo frío, y el efecto Schottky, que son equipos también más hacia el lado desarrollados hacia el área de nanotecnología, porque son resoluciones, las resoluciones que alcanzan son bien amplias, ¿no? En el caso de nosotros en Hitachi tenemos un equipo de field emission de cátodo frío instalado en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, y es el equipo de mayor resolución en Latinoamérica porque llega a resoluciones de 0.5 nanómetros. Este es un esquema del sistema de lentes. Como verán, no son las lentes convencionales como las que están puestas, que son las que generalmente conocemos, sino que son unas bobinas
formadas por alambres de cobre, entonces generan ese movimiento del electrón para poder rotarlo y dirigirlo hacia la superficie de la muestra. ¿Cuál es la ventaja de tener entonces un microscopio electrónico de barriga? Bueno, una de las grandes ventajas es la profundidad de campo. Fíjense que en un microscopio óptico generalmente vamos a ver una muestra totalmente plana, mientras que en este caso, debido a su distancia focal, nosotros podemos ver esa imagen que están observando allí, donde esas puntas están enfocadas, pero también puedo ver enfoque en lo que es la base de la muestra. Estos son, es importantísimo cuando, por ejemplo, queremos utilizarla para análisis de fallas, cuando tenemos fracturas, fractografía, cuando queremos analizar polímeros, que a veces tienen una red diferente. Entonces, este tipo de imágenes nos permiten determinar ciertas características del material. ¿Okay? Generalmente las imágenes que se obtienen son entre otros. ¿Okay? Entonces, los tipos de señales que ya les comenté son retrodispersos, secundarios y EDS. Como les indiqué, los retrodispersos son electrones que inciden en la muestra e interactúan hasta cierta profundidad, y dentro de esa interacción, cuando salen de la muestra, generan una señal. ¿Qué pasa? Que mientras mayor sea el número atómico del material, mayor va a ser la reflectividad del electrón. Por eso es que nosotros vemos en una imagen y podemos diferenciar si tenemos átomos de oro, si tenemos carbón, si tenemos aluminio, porque esa reflectividad o ese brillo va a ser diferente. Y allí es cuando hacemos uso también del EDS para entonces en cada una de esas fases realizar un análisis y determinar que efectivamente estamos en presencia de una muestra con diversas fases o diversos elementos. Hitachi desarrolló un excelente detector de electrones retrodispersos que está conformado por 5 segmentos. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Pues aquellas señales que se emiten en diversas direcciones son captadas por este detector, y lo que me incrementa es la resolución de la imagen. ¿Okay? Como esas que ustedes están viendo allí. No solo que me incrementa la resolución de la imagen, sino que son imágenes tomadas con bajo potencial. Generalmente, antiguamente, los equipos se tenía la creencia, bueno, porque eran desarrollados de esa forma, ¿no? Que había que trabajar a 15.000 voltios, a 15 kV, para obtener la mayor resolución, para obtener el mayor brillo, para que la muestra se viera lo más hermosa posible, pero eso que ocasionaba un daño en la superficie. Y cuando estábamos trabajando con polímeros era un desastre, porque el polímero se degradaba. Si hablábamos de muestras biológicas, entonces ya eso era más tedioso, porque había que preparar primero la muestra, porque primero el vacío la iba a dañar, iba a hacer que la muestra colapsara, y adicionalmente, si lo sometíamos a un potencial alto, la íbamos a quemar. ¿Qué pasa con estos nuevos sistemas de Hitachi? Permite obtener muy buena resolución de imágenes de secundarios, de retrodispersos, a bajo potencial, e incluso todos los sistemas permiten trabajar a bajo vacío. En este caso, el Flexen es el que estamos utilizando y que después les voy a mostrar en una demostración. Fíjense que estamos viendo una soldadura y aquí estamos viendo una aleación de níquel aluminio. Entonces, fíjense las diferencias que hay en el brillo. Eso me indica a mí que, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con 3 composiciones diferentes, y en este caso tenemos 2. ¿Okay? Esta está a 3 kV y esta imagen está a 5 kV. Ambas son con electrones retrodispersos. Cuando hablamos de electrones secundarios, esos electrones son generados en la superficie del material. Generalmente tienen una profundidad de 10 nanómetros, no más que eso. Entonces, ¿qué nos permite eso? Bueno, tener todo el análisis de la topografía. Incluso si nosotros reducimos un poco más ese potencial, podemos tener esa profundidad de penetración del láser se puede reducir considerablemente para tener entonces mejores resolución. En este caso, fíjense, estamos trabajando a 3 kV, a 5 kV, aquí observamos un cemento y aquí observamos un óxido de zinc. ¿Okay? Y vemos entonces la morfología, la topografía que tiene la muestra. Aquí en este caso estamos trabajando con fósforo, y aquí estamos viendo también una inhalación de absorbe hidro. En estos casos estamos trabajando con alto vacío. ¿Okay? Luego, posteriormente les voy a mostrar las imágenes con una presión variable, que es otra opción importantísima que nos presentan estos equipos. Y tenemos entonces lo que es la caracterización semi-cuantitativa.
¿En qué se basa el principio del EDS? Bueno, tenemos un A que al chocar con un electrón de nuestro átomo, de nuestra muestra, él genera que ese electrón salga de ese orbital. Pero el átomo no se puede quedar inestable, entonces le dice a su orbital vecino que le preste un electrón. Cuando ese electrón decae a ese orbital, se genera una radiación. Y esa radiación es característica de cada uno de los elementos de la tabla periódica. En el caso de los EDS, trabajamos con las dos casas más grandes del mundo, que es Oxford y Bruker, ¿okay? Que son las casas que desarrollan, prácticamente anualmente desarrollan equipos novedosos y nos permite determinar desde el boro hasta el California. Pero hay equipos que son muchísimo más especializados que nos permiten determinar incluso desde el litio. Sabemos que Chile y Perú, por ejemplo, son países que tienen grandes reservas de litio, entonces hay detectores especializados que permiten observar ese tipo de elementos tan livianos. Entonces en EDS podemos hacer infinidad de análisis, podemos hacer análisis, como ustedes observan ahí, de un área, podemos hacer análisis de un punto, podemos hacer line scan que nos permite a nosotros evaluar diversos recubrimientos que pueden estar presentes sobre el material, ¿ok? Si hay difusión o si no hay difusión de un material en otro, podemos hacer un mapping que nos permite observar rápidamente en dónde están las fases que se están formando. Por ejemplo, en este caso, vemos que tenemos titanio y hierro, vemos cómo deben estar relacionados porque las zonas en las que se encuentran son las mismas. Entonces, de ahí, si tenemos un control de nuestro proceso, podemos decir si es recomendable o no que se esté formando esas fases en ese tipo de material. ¿Okay? Entonces, cuando trabajamos en modo de vacío, ¿por qué es importante trabajar en alto vacío? Porque queremos evitar que esos electrones choquen con las moléculas de aire y no pueda tener una buena resolución. Eso pasaba en equipos antiguos. ¿Okay? La novedad en este equipo en Hitachi es que a la cámara se le puede inyectar aire. No estamos hablando de nitrógeno de alta pureza ni nada por el estilo, sino que estos equipos tienen unos compresores de aire dedicados exclusivamente para ellos y cuando se inyecta aire a la cámara, este aire se ioniza en electrones y en protones. Estos protones van a la superficie de la muestra, que no es conductora, y generan una neutralidad de la carga. Entonces allí convertimos artificialmente una muestra no conductora en una muestra conductora. Pero adicionalmente, ese gas ionizado también genera que los electrones secundarios sean también ionizados. Entonces, esos protones son alados o son orientados hacia un detector especial que se llama VD, que es una especie de detector de electrones secundarios, pero en bajo vacío. ¿Okay? Entonces, en bajo vacío también podemos tener imágenes de alta resolución, tanto en detectores retrodispersos como en electrones secundarios. Eso también es una novedad. Y vemos la importancia en eso. Vemos aquí una fibra fotocatalítica que está observada a 15 kb, ¿okay? Y 100 pascal. Y nosotros disminuimos ese potencial y disminuimos también el vacío que está generado en la cámara, podemos observar ciertos detalles superficiales que antes no podíamos. Entonces, esa es la ventaja. Cabe destacar que las muestras que yo les estoy observando no tienen ningún tipo de preparación. No tienen recubrimiento con carbón, ni tienen recubrimiento con oro, que anteriormente era indispensable para poder observar muestras que no eran conductoras. En este caso también vemos una contaminación del material y vemos la diferencia cuando simplemente disminuimos el potencial de observación. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque si nosotros tenemos un potencial alto, lo que estamos haciendo es que ese haz incida más en el bull de la muestra y no nos permite observar esa información que está en la superficie, sino que nos va a traer información del volumen de la muestra y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces disminuimos el potencial y trabajamos en bajo vacío. Fíjense este recubrimiento de zinc, si nosotros simplemente variamos el potencial de 20 kb a 2.5, vemos todo un detalle superficial y vemos el agrietamiento de ese recubrimiento. Igual en estas muestras del Instituto de Princeton. Entonces, uno de los desarrollos también en materiales, como ya todos sabemos, es la nanoestructura. Entonces, podemos observar imágenes de nanotubos y de nanopartículas. En este caso, estamos trabajando con un equipo
el SU5000, fíjense que solamente con 500 voltios nosotros podemos ver una imagen detallada de aproximadamente, esta micromarca es de 200 nanómetros, ¿ok? Pero podemos tener entonces imagen de alta resolución. Estamos trabajando a 200.000 voltios. Y a 2 kb solamente tenemos un imán de neodimio y podemos tener imágenes tanto en retrodispersos, en este caso, como en electrones secundarios. O sea, también se pueden observar imágenes en muestras que sean magnéticas. Siempre hay que hacer una preparación especial, pero se pueden observar este tipo de material. Hay que tomar en cuenta que hay que trabajar también con un bajo potencial para evitar entonces magnetizarlo. Y adicionalmente quería mostrarles esta imagen, que son mezclas que generalmente se hacen de polímeros. En este caso tenemos un poliestireno con un caucho, ¿okay? Y vemos entonces a través de una criofractura, nosotros podemos observar dónde están alojadas esas estructuras que entonces nos permite a nosotros desarrollar compuestos para una aplicación en específico. Por ejemplo, esta mezcla de dos polímeros nos permite entonces tener las características de un polímero como el poliestireno y nos permite tener las características de un caucho para utilizarlas en la industria actualmente. ¿Okay? Y a través de esta tecnología, entonces, sin ningún tipo de preparación, podemos observar estas imágenes. Las aplicaciones son muy amplias, geología, en materiales y metalurgia, paleontología. En el caso de la UFO tiene un equipo en el área de biomedicina, la medicina, botánica, tienen amplia utilización en la parte de la electrónica, de la industria manufacturera. De hecho, somos los principales proveedores de IBM y de Intel, que anualmente nos solicitan equipos de mayor y mayor resolución, porque cada vez los microchips y los procesadores son más y más pequeños y necesitan ser evaluados con equipos que tengan una tecnología de punta. Entonces, las características principales de este tipo de equipo es que fácilmente, en cuestiones de 7 segundos, nosotros podemos pasar de una imagen que no está enfocada a una imagen totalmente enfocada. Tener un diseño totalmente intuitivo, como ustedes pueden observar allí, además que cuenta con un sistema de navegación que es una especie de GPS en el que ustedes pueden ir rápidamente a las zonas que quieren evaluar. Ahorita les voy a mostrar en vivo y en directo con el equipo Flexen que tenemos en Dallas. Pueden hacer ese tipo de conexión. Fíjense, yo estoy en Lima, Perú, el equipo está en Dallas, ¿okay? Y a través de una plataforma que es InViewer, yo puedo acceder al equipo y analizar las muestras que estén en esa cámara, ¿okay? Entonces, fíjense, también pueden hacer un mix de cada una de las señales que están presentes en el equipo. En este caso tenemos imagen de electrones retrodispersos, secundarios, topografía, en los diversos modos, las pueden mezclar en una sola imagen para tener todo totalmente detallado. ¿Okay? Cuando estamos trabajando entonces a bajo vacío, es otra de las ventajas, que igual es la posibilidad de observar la superficie de la muestra, y no solo eso, sino de poder observar muestras que no sean conductoras, sin el miedo de que la muestra se vaya a degradar o de que se vaya a cargar. Podemos ver imágenes como insectos o diatomeas, de las que ustedes ya deben estar bastante acostumbrados en el área de biotecnología, pero hoy, como vamos a hablar de materiales, pues fíjense, en este tipo es una impresora láser, entonces vemos imágenes es un papel con una impresión, vemos imágenes retrodispersas y imágenes en secundario. Lo que ustedes ven aquí con mayor brillo es una imagen, es la tinta que está presente en el material. Podemos observar cabellos, diversos tipos de materiales, fases, composiciones, metales, ¿okay? Aleaciones, nanopartículas, nanotubos, o sea, lo que a ustedes se les ocurra se puede observar siempre y cuando la preparación no los permita, ¿no? Si tenemos, aunque la preparación no va más allá, simplemente si tenemos un cabello lo colocamos en el equipo y prácticamente lo podemos observar. Hay
una aplicación que es Live Stereo, que viene también con los equipos, que esto le permite a ustedes observar de una manera tridimensional. Si tuvieran unos lentes 3D, pudieran ver cómo las imágenes sobresalen de la pantalla para ver la estereoscopía, ¿sí?, de ciertos materiales. Esta también es una aplicación interesantísima cuando estamos evaluando fractografía en análisis de fallas. Esta es una inclusión, una fractura en un latón. Y también podemos observar 3D View, que es como si tuviéramos una especie de perfilómetro en el material. Podemos hacer una vista 3D de la muestra y podemos entonces determinar, fíjense, esta es una lija, nosotros podemos determinar el perfil o la rugosidad que está presente en ese material y así poder evaluar entonces las características si estamos en el proceso de control de calidad, si pasa o no pasa. Y vemos otras características, ¿okay? Esta es una teoría que también la podemos evaluar en este tipo, con este tipo de señal. Y ya para finalizar y darle paso a la demo para enseñarles el equipo, la otra aplicación muy interesante que se desarrolló entre Hitachi y Bruker es el sistema AMIX. Esto es más que todo para mirar, ¿okay? La ventaja de este tipo de análisis es que evidentemente podemos hacer un EDS, podemos tener una caracterización del material, ¿okay? Pero generalmente nosotros cuando hacemos EDS vemos tanto por ciento de hierro, tanto por ciento de calcio y el porcentaje de los diversos elementos. En este caso, este tipo de software, que es un sistema, tiene una biblioteca que tiene alrededor de 4.000 minerales, ¿okay? Es decir, magnetita, goetita, galena, todos esos minerales están dentro de esa biblioteca. Nosotros lo que hacemos es colocar una muestra que previamente ha sido preparada metalográficamente. Supóngase que esto es un polvo, fue embutido, fue briquetado, tenemos una briqueta, se coloca en el equipo y el equipo lo que va a hacer es una segmentación. Esa segmentación le va a permitir al detector realizar EDS puntual en cada una de esos segmentos y lo va a clasificar según la biblioteca que él tiene en su sistema. Entonces nos va a arrojar información de todos los minerales que están presentes en nuestra muestra. No solamente la composición, sino que nos va a dar el tamaño, nos los va a segmentar. Y esta es información valiosísima para los geólogos y para el área de minería, porque en cuestiones de minutos podemos tener información incluso de nuestro procesamiento, ¿okay? Si en los finos se nos está yendo material de alta concentración, por ejemplo de oro, o de cobre, o de plata, o de níquel, dependiendo de la mina en la que nosotros estemos trabajando, y corregir rápidamente para que tengamos las menores pérdidas posibles, ¿okay? Entonces, este es uno de los equipos, de los sistemas que actualmente se está empleando, porque ya el sistema anterior, que era el Western, está siendo sustituido por este tipo de análisis en microscopía electrónica, y en el caso de nosotros es un software denominado AMIX en conjunción con los detectores de Bruker. ¿Okay? En el área de análisis de fallas también vemos una aplicación interesantísima porque nos permite determinar esas características que están relacionadas con el mecanismo de falla. Entonces podemos ver entonces expresiones de patilla, inicio de grieta, el tipo de fractura, si estamos hablando de una fractura frágil, de una fractura dúctil, ¿okay? Si estamos hablando de de un acero o de una fundición, qué tipo de fundición en qué tipo de fundición estamos en presencia, dónde puede estar el inicio de la fractura. Son una serie de características que, gracias a la resolución que nos da el equipo, a los diferentes detectores y a la profundidad de campo, podemos observar rápidamente. Adicional a ello, estos sistemas tienen lo que nosotros llamamos una correlatividad. Simplemente si tienen un microscopio óptico y con una cámara digital, se toma la imagen y al introducirlo en el software del equipo, él automáticamente va a buscar esa zona para realizar un estudio y una comparación. Y como manera de solamente comentario, también quiero decir que una de las ramas en las que ampliamente se utiliza microscopía es en el análisis forense,
para la resolución del caso. Somos prácticamente como CSI, en el que tomamos muestras de las escenas, ¿ok? Dentro de ellas, por ejemplo, diferenciación entre cabellos. Podemos ver estas escamas también son muy características de la persona, de la etnia, y pueden también tener sustancias en el cabello que también pertenezcan a cierto lugar. Estas sustancias pueden ser sales, ¿okay? Característicos de cierta zona, y a través de lo que es el análisis de traza de disparos podemos determinar si una persona disparó o no, de acuerdo a las partículas que puedan quedar en la mano de esta persona. Es también un software especializado, y aquí podemos ver también unas diatomeas que pueden ser características de cierto lugar del país, y esa persona la pudo tener en las botas, en la vestimenta, y bueno, poder hacer entonces un match en que esa persona o ese individuo efectivamente estuvo en la escena del crimen. Esta es la línea de nuestros equipos. Tenemos desde los equipos más pequeños, pero aún siendo los más pequeños, tenemos resoluciones de 6.06 nanómetros, ¿okay? Y tenemos detectores en ese equipo, tanto de secundarios, de retrodispersos, y puede también tener un sistema de EDS. Entonces, desde los equipos más pequeños, incluso esos, tenemos alta resolución, tenemos la capacidad de trabajar en base a presión variable, y tenemos la capacidad de trabajar en los diversos modos de observación. Entonces, vamos a pasar, quiero compartir con ustedes la demostración. Fíjense, como ya les indiqué, yo estoy en Lima y este equipo está en Dallas. ¿Okay? Entonces, fíjense, simplemente estoy a través del sistema que se llama TeamViewer, y aquí lo pueden ver. Es un sistema remoto, y esta es prácticamente la consola para trabajar en el equipo. El equipo Flexen es también un equipo que está entre el TM4000 y el SU3500, es decir, entre un equipo de mesa, ¿okay? Lo que nosotros denominamos equipos de mesa, y un equipo convencional, que ya es un equipo grande, que mide aproximadamente 1 tonelada. Este tipo de equipos es muy versátil, porque lo pueden trasladar de manera segura. Evidentemente lo pueden trasladar de un laboratorio a otro. Es un equipo que trabaja a presión variable, como les digo, tiene todos los detectores que ya les mencioné, y fíjense cómo es de fácil la interfaz para poder utilizar. Entonces, lo que yo les mencionaba anteriormente es este ZenMap, o esta cámara que nosotros tenemos aquí, nos permite como ver las muestras que están presentes en el equipo, para nosotros ubicarnos fácilmente. ¿Okay? Entonces, simplemente con un doble clic, nosotros hacemos que el stage se mueva hacia la cama, hacia la muestra que nosotros queremos evaluar. No solamente eso, sino que aquí abajo, claro, evidentemente yo antes de conectarme con ustedes, me estaba tomando algunas imágenes. Entonces, si yo tomo varias imágenes, ahora yo quiero que el equipo me vaya a esta zona donde ya yo tomé esta imagen. Y rápidamente el equipo se va a mover hacia esa zona donde retomé esta foto. Entonces tenemos acá el sistema de iniciar y para detener la toma de imagen. Estos son los botones que ya yo les indiqué, que rápidamente me indican dónde en dónde está la autofoco y autocontraste. Y en cuestiones de 7 segundos ya la imagen se ve.
Ya la imagen se ve enfocada. Simplemente haciendo doble clic también en la muestra, nosotros podemos ver cómo ella se mueve hacia el centro. ¿Ok? Y aquí tenemos los diferentes modos de observación. Tenemos el modo VD, que es el detector de electrones secundarios cuando estamos trabajando en bajo vacío. Tenemos el detector de electrones retrodispersos de composición, el de 3D, el de topo, y este que es para el normal con el que nosotros solemos trabajar. Y además podemos hacer una mezcla de lo que es el VD con el de retrodisperso. ¿Okay? Podemos tener un mix. Fácilmente podemos tomar una imagen. Aquí tenemos entonces el sistema de lo que estoy utilizando, que son 5KB. ¿Okay? Tenemos un spot size de 60, una distancia de trabajo de 6.5 y los diversos modos que tenemos generalmente. El autofoco, el autobrillo y el autocontraste del equipo es muy bueno, pero hay microscopistas que a lo mejor quieren la imagen un poco más oscura o un poco más clara, entonces evidentemente también se da la opción de que ellos puedan modificar a su antojo lo que es el brillo, el contraste del foco, que pueden rotar la muestra, ¿okay? Y cambiar cambiar el haz de electrón y el sistema de vacío. En este caso yo estoy trabajando a bajo vacío con 20 pascal. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver, disminuimos la magnificación. Vemos como rápidamente le va tomando la imagen, le damos un poco autobrillo y autocontraste. Este equipo es de emisión termoiónica. Estamos utilizando un filamento de tungsteno. ¿Okay? Generalmente el tiempo de vida de estos filamentos está aproximadamente en 200 horas. También es un desarrollo que ha tenido Hitachi para poder incrementar el tiempo de vida de estos sistemas. ¿Okay? No solamente el brillo, el contraste, sino también el tiempo de vida de los mismos. Entonces vamos acá a incrementar un poco la magnificación. El tiempo es muy corto para hablarle de todos los modos, ¿no?, que podemos utilizar. Pero fíjense, aquí simplemente él enfoca. Esta muestra que estamos viendo son pieles, son muestras biológicas. Y simplemente lo que podemos hacer después de esto es tomar la imagen y ya automáticamente queda todo registrado. Luego él nos va a dar la opción, evidentemente, de guardarla como una carpeta en donde nosotros queremos guardarla para después utilizarla. Esta velocidad de escaneo también puede ser modificada. Generalmente cuando se está haciendo la captura de la imagen, el escaneo tiende a ser lento para que tome mayor detalle de toda la superficie de la muestra. ¿Okay? Cuando estamos trabajando simplemente para ubicarnos en la zona, generalmente el escaneo se tiende a ser más rápido. ¿Okay? Pero fíjense, las características o unos pequeños tips para cuando ustedes vayan a trabajar en microscopía. Espero que en alguna oportunidad lo puedan hacer porque es una técnica muy bonita y muy interesante. Si ustedes tienen muestras biológicas, tienen que tratar de que el potencial sea bajo, ¿okay? Y pueden trabajarlo en modo de bajo ácido. Si tienen muestras metálicas, como una aleación o un acero, generalmente no tenemos ningún inconveniente en
con esas muestras podemos trabajarlas a alto potencial y bajo vacío, y alto vacío, ¿okay? Dependiendo de lo que queramos analizar. Si queremos analizar alguna contaminación superficial, entonces como ya les indiqué en la presentación, tienen que bajar un poco el potencial y tratar también de bajar el vacío, porque esa contaminación puede ser orgánica y no queremos que se degrade, no queremos que se desprenda, entonces ya allí tenemos que jugar con todo lo que nos ofrece el equipo. Este tipo de equipo, que no todos los equipos nos dan todas estas ventajas que les estoy mencionando. Evidentemente aquí estoy trabajando con el mouse, pero también se le puede solicitar a Hitachi una consola especial para aquellas personas que están más acostumbradas a trabajar con perillas, ¿okay? Y ya entonces empiezan a enfocar con las perillas. Fíjense lo sencillo que es utilizar este tipo de equipo. Podemos cambiar a, vamos a cambiar a electrones retrodispersos. Y fíjense que no necesitan hacer nada, o sea, no tienen que decirle al equipo, simplemente tienen que decirle quiero el tipo de detector que ustedes quieren utilizar, ¿okay? No necesitan modificar el vacío, no necesitan apretar otra perilla, desconectar algo, no. El equipo automáticamente se ajusta a las condiciones que ustedes quieren trabajar. Fíjense, en este momento estamos trabajando en retrodispersion y como les indiqué, vemos diferencias en la escala de grises, ¿no? Entonces podemos inferir que esta partícula que está aquí tiene un número atómico superior a la fibra, porque la estamos viendo más brillante. Este equipo lamentablemente no tiene acoplado un detector de DS, pero si lo tuviéramos, hiciéramos análisis aquí, efectivamente nos diera una composición diferente. Entonces quiero que vean, estas son unas fibras poliméricas, ¿ok? Entonces fíjense, ya vimos piel, vemos unas fibras poliméricas y ahora quiero que veamos en el centro que es una rejilla que generalmente se utiliza para hacer análisis en microscopía electrónica de transmisión. Es una rejilla de cobre y simplemente la vamos a trabajar para que vean cómo me pasé por cada una de las muestras y ninguna se cargó, ninguna se degradó, porque estamos trabajando en condiciones ideales, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos trabajando en retrodisperso, también vemos que está un poco sucia la fibra. Esto puede ser material orgánico, esto puede ser una variación en la aleación, ¿okay? Porque retrodisperso, como les indiqué, lo que nos da la composición. Si nosotros lo trabajamos en UVD, lo que nos da es la superficie. Entonces, otra de las cosas que el equipo hace automáticamente es lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando en modo de bajo vacío, el detector de neutrones secundarios automáticamente se desinstala. Fíjense que aquí ustedes ven es el VD, que es el que sustituye al detector de electrones secundarios en bajo vacío. Ahora fíjense el detalle superficial, ¿no? Observan es como una rugosidad que hay en la superficie, más no ven la composición del material. Pero incluso así podemos entonces tener la señal de ambos para que nos dé entonces información de composición y de superficie. Ahorita les voy a mostrar, vamos a trabajar en alto vacío este tipo de muestras y ya para concluir la demostración. Entonces fíjense, se ve la superficie y nos da indicios de que hay algo diferente. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos cambiar
el potencial, simplemente, para que vean lo rápido que lo va a hacer, simplemente vamos a decirle que queremos trabajar en 10. Automáticamente lo modifica, pero adicionalmente yo quiero trabajar en alto vacío. Entonces nos vamos al modo de vacío y en vez de decirle que trabajemos en el modo de presión variable, vamos a decirle que quiero trabajar en el cero. Y él automáticamente lo lleva a alto vacío. Él apaga el filamento, obviamente, y se prepara para observar. Sin necesidad, como les digo, de abrir la cámara, de cambiar algún dispositivo, absolutamente nada. O sea, a través del software es muy difícil que el equipo sufra un daño, porque tiene todo un sistema de seguridad. En este caso, lo que siempre recomendamos al cliente o al usuario que tiene que tener cuidado es en la altura de la muestra. Hay una distancia segura para nosotros trabajar, introducir muestras en la cámara que no debe sobrepasar generalmente 10 milímetros. ¿Okay? Siempre se mide el Hitachi da al cliente un dispositivo, fíjense, listo para observación. Hitachi da a los clientes un dispositivo que le permite entonces ver medir la altura de las muestras antes de que sean introducidas a la cámara, ¿ok? Y eso da la seguridad de que la muestra no va a chocar con las lentes ni con el detector de retrodispersos, que como le indiqué, está siempre sobre la muestra. ¿Okay? También hay que estar, si tienen un detector de electrones, si tienen un detector de EDS, también hay que tener cuidado que no vaya a chocar con ese detector. Pero generalmente cuando ustedes midan la altura, ya es más suficiente. Entonces, fíjense, pasamos a 10KB. Estamos en, fíjense que se activa el detector de secundaria. Que antes no lo podíamos. ¿Por qué se desactiva? Porque ese detector a baja presión no es el ideal. Porque vamos a tener gas en la cámara. Entonces se tiene que activar el del VD, que está a cierto potencial, para poder atraer esos electrones secundarios que se generen en la superficie y poder tener imagen. Entonces, aquí tenemos una muestra conductora, ¿okay? Vemos que no se carga, estamos trabajando con un potencial mayor, estamos viendo la rugosidad del material y ahora si queremos hacer la composición, simplemente veremos. Entonces, bueno, esto es lo que les queríamos mostrar. Evidentemente lo fácil es trabajar con estos sistemas. ¿Okay? Si quieren vamos a otra muestra. Y aquí entonces se van guardando las coordenadas. Fíjense que cada imagen aquí te va indicando las características de cada una, la velocidad, la distancia de trabajo, el vacío, la fecha, la hora, la magnificación, o sea, absolutamente todo. Entonces aquí cuando ya estamos viendo muestras que son sensibles a las, era lo que hemos indicado. La idea es bajar el potencial
porque estas son muestras biológicas. Y les repito, no tienen ningún tipo de preparación. Entonces bajamos el potencial y vemos si la podemos observar. Si no, bajamos entonces al modo de presión variable y allí entonces terminamos de tomar la imagen como nosotros la tenemos. Estas son imágenes que tomé anteriormente y vean cómo se notan esto también es piel y esto es un cabello. Entonces, esta era la demostración. Luego que Miguel, mi colega Miguel termine, con mucho gusto nosotros vamos a responder las dudas y de todos modos aquí tengo el equipo encendido por si acaso quieren revisar algo adicional en alguna de las observaciones. Miguel, te cedo la palabra.